Bienvenidos a Telediario, emisión estelar. Una noche bastante fría, pero nuestros equipos han cumplido con la tarea de recabar lo más importante para que usted esté hoy bien informado. Vamos a iniciar directamente con nuestros titulares. Guatemaltecos se abrigan por bajas temperaturas. Actuales condiciones prevalecerán 48 horas más. Mientras tanto, agricultores preocupados por heladas temen que cultivos se echen a perder. Exalcalde de Chinautla y sobrina enviados a prisión. Ambos son investigados en caso Vivienda Digna Medrano. Auditoría revela existencia de plazas fantasma en Ministerio de Comunicaciones. Estamos ante la peor crisis de la historia de salud de Guatemala. Hacemos un llamado al Ejecutivo, al Presidente de la República, para que declare un estado de calamidad. Por su parte, autoridades se comprometen a analizar sugerencias en crisis de salud. Horas de caos vehicular y desesperación por accidente múltiple en Trébol de Vista Hermosa. Fenómeno del Niño puede convertirse en el más devastador de toda la historia. En el deporte, Isabel Brandt y Charles Fernández participan en Campeonato Nacional de Pentatlón. Para las próximas horas, el INSIBUME pronostica que continúan las bajas temperaturas, así como también incrementa la velocidad del tiempo. Pero toda la información del clima nosotros se la brindamos más adelante aquí en Telediario Información Actual. Comenzamos. Las últimas horas han sido de frío intenso, lo que nos ha obligado a los guatemaltecos a buscar un buen abrigo. Bueno, es cierto, Vanessa, y es que las condiciones del clima no mejorarán. Al contrario, se espera que el termómetro descienda un poco más. Hay que prepararse. Temperaturas bajo cero pronostica el INSIBUME en el área del occidente y menor a 9 grados en la mayoría del territorio durante los primeros 3 días de esta semana, ya que un frente frío que se encuentra en el país y durará por espacio de 72 horas. Se recomienda a la población abrigarse, ya que la exposición a bajas temperaturas, como las sensibles en la actualidad, pueden causar hipotermia en mayor probabilidad a personas del occidente. Esperamos que las temperaturas más bajas se registren en Totonicapán, Quetzaltenango, Huehuetenango y la parte sur del departamento del Quiché. También acá en el área central las temperaturas serán bajas relativamente, pero no a los extremos. Hoy en la mañana aquí en Ciudad de Guatemala tuvimos una temperatura de 9 grados y en el área del occidente estuvo en niveles ya de bajo cero. El INSIBUME emitió un boletín informativo en el que dan recomendaciones para prevenir problemas físicos por las bajas temperaturas. Abrigarse apropiadamente para no resfriarse y además proteger a las personas mayores. Y también no se les olviden sus mascotas. También recalco en esto porque también creo que son animalitos que debemos de proteger. Pero también entre las precauciones que tenemos que tomar es abrigarnos apropiadamente y tener cuidado al manejar, especialmente en las madrugadas, en el área de occidente que pueden tener bancos de niebla. Las condiciones climáticas serán las más bajas de este mes, de acuerdo con el titular del INSIBUME, y se espera el ingreso de 3 frentes fríos más, y en marzo 2 fenómenos climatológicos similares. El frente frío actual está acompañado de ráfagas de viento de 40 kilómetros de velocidad, lo que podría provocar la caída de árboles y rótulos. Telediario, Información Actual. Y es que existe mucha preocupación porque las bajas temperaturas podrían provocar problemas en los cultivos. Especialmente el occidente del país y la parte alta del departamento de Huehuetenango y algunas partes del departamento del Quiché. Afortunadamente, al día de hoy no tenemos ningún reporte de daño por heladas.
La primera helada en el occidente del país mantiene en alerta amarilla al Ministerio de Agricultura, aún más con el ingreso por lo menos de 5 frentes fríos que complicarían a miles de agricultores de hortalizas en esa región. Para técnicos del MAGA, persiste un cambio en el sistema de siembras en esas localidades, ya que se han tenido que acoplar a los constantes cambios climáticos. La gente, pues tradicionalmente se dedica a este negocio sabiendo que la principal amenaza es el frío. Pero si tienen agua, que es lo necesario, porque ellos producen cuando el invierno termina, entonces sí tienen capacidad de poder producir. Y nosotros como ministerio también hemos evolucionado un poco. Hemos hecho un acápite, una recopilación de las informaciones, hemos hecho mapas, las hemos llevado al productor, le decimos dónde puede haber mayores amenazas por frío, porque el frío pega en 7 departamentos de este país, por ejemplo, eso es estructural. En el área de Occidente, las principales hortalizas son el brócoli, la lechuga, la arveja china, la zanahoria, remolacha, entre otros frutos como los berries, mora y fresa. Autoridades hacen las siguientes recomendaciones: escalonar las siembras tolerantes al frío, usar fertilizantes recomendados, una dotación de agua lista para el sustento de las plantas y retirar basura que impida respirar a la planta. Asimismo, invernaderos. Telediario, información actual. Desde nuestra unidad móvil vía IPTV, Edgar Quiñones nos va a informar de un tema muy importante también, porque expertos advierten que productos como el tomate serían de los más dañados. Edgar, vamos contigo, nos enlazamos, ya te tenemos en pantalla, vamos a ir contigo para que nos cuentes más detalles sobre este tema de cómo el frío pudiera dañar al cultivo. Andri, buenas noches, un saludo a todos quienes desde ya se están informando a través de su emisión de Telediario Estelar. El tema de las heladas agrícolas es un tema que ha causado preocupación sobre todo por la pérdida de cultivos. Según expertos en el tema, varias hortalizas y también frutas se podrían ver afectadas por medio de la escasez a través de las heladas agrícolas. Hay que ser algunas frutas, entre las hortalizas podríamos mencionar posiblemente el tomate, que ya tiene algunos problemas de escasez y precio alto, las lentejas, hortalizas que necesitan a veces invernaderos para poder crecer, los tomates, las cebollas, que también son muy sensibles a las heladas. Las heladas agrícolas son consecuencia de las tormentas frías que han estado teniendo presencia en el norte del continente americano. Sin lugar a duda es un tema que también está afectando la economía del país, puesto que usted ya lo escuchó en voz de un experto. Algunos vegetales, algunas hortalizas y frutas se podrían ver afectadas por las heladas que ya afectan el territorio guatemalteco. Es parte de la información que tengo hasta el momento, Andri. Por lo pronto yo regreso contigo. Edgar, buenas noches para ustedes en la unidad móvil vía IPTV. Continuamos con la información. Mientras tanto, varios albergues fueron habilitados por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres para atender a las personas que no tienen un lugar donde vivir. La mayor atención ha sido tanto en Quetzaltenango, donde hay 3 albergues funcionando. En Zacatepeques también tenemos 2 centros más. Hablamos aquí en Guatemala, hay un albergue en la zona número 7. En San Marcos, también en Huehuetenango, en Quiché, en Totonicapán, se está brindando esa atención a las personas, y en Alta Verapaz también las autoridades tienen previstos atención. Desde el mes de diciembre para acá hablamos de una atención de 3.300 personas aproximadamente, y solo durante este fin de semana fueron 154 personas las que se albergaron en estos centros. Esperamos aún, inclusive para el día miércoles en la mañana, que más personas acudan a estos centros, inclusive el día a partir del lunes, el martes en la tarde también se espera mayor ingreso de personas, tomando en cuenta que el pronóstico es de 48 horas más de... De vuelta con más información, y tras la visita de la Comisión de Salud del Congreso al Hospital San Juan de Dios, legisladores sugieren decretar estado de calamidad en el sistema de salud. Y en tanto, las autoridades indican que analizarán la medida para garantizar el buen uso de los fondos.
Como un día más, el Hospital San Juan de Dios lucía nuevamente como es común desde hace varios meses, situación cuyos pacientes son testigos. No, los aparatos de rayos X no sirven y yo tenía necesidad de una resonancia magnética y aquí tampoco sirve ese aparato. No tenía las posibilidades económicas para hacérmelo yo por mi cuenta porque cuesta 1,000 quetzales. La condición del San Juan sorprendió a los diputados de la Comisión de Salud del Congreso, quienes llegaron a realizar un recorrido por las diferentes áreas, con autoridades de la cartera, finanzas y representantes de la PDH. Y ante la falta de medicamentos, insumos, alimentos y deterioro de infraestructura y equipo, esto concluyeron. Estamos ante la peor crisis de la historia de salud de Guatemala. Hacemos un llamado al Ejecutivo, al Presidente de la República, para que declare un estado de calamidad. Es la única forma para poder levantar el sistema de salud. Pero, ¿qué opinan autoridades sobre la sugerencia? Se ha analizado, pero no se ha llegado realmente a ninguna conclusión. Esta es una situación que tiene que valorar el organismo ejecutivo. Finanzas asegura que tienen instrucciones de priorizar el tema de salud. Para poder implementar medidas eficientes que quedaron previstas en la Ley de Compras y Contrataciones para poder llevar a cabo la subasta inversa y el catálogo electrónico para poder eficientizar las compras, el abastecimiento y la logística de distribución. Pero, ¿qué análisis se puede hacer sobre esto? Aunque declaremos un estado de calamidad, probablemente no vamos a contar con los recursos necesarios para poder venir y sufragar los gastos o los compromisos que se requieren. Mientras las autoridades deciden qué acciones tomarán para solventar la crisis en el sistema de salud pública, todos los días miles de guatemaltecos continuarán llegando a los hospitales para buscar una solución a los problemas de salud que padecen. Con imágenes de Miguel Bala, un reporte de Ronnie Pocón para Telediario, Información Actual. Y hablando de salud, los últimos informes dan cuenta que más de 300,000 niños no han sido vacunados contra sarampión en el último año, situación que los deja vulnerables. La carencia de insumos e inmunológicos en el país ha causado que miles de niños hayan quedado sin recibir todas sus vacunas, según denuncias de legisladores. Bueno, corremos el riesgo que ahorita 300,000 niños puedan tener el riesgo de adquirir sarampión. Vacunas tan importantes como la del sarampión, la polivalente y la del polio, tenemos una cobertura menor al 40%, cuando la OPS lo que nos exige es tener arriba del 95%. Pero las autoridades aseguran que aparentemente tienen una estrategia para reparar el descuido que hubo. No es tanto la deficiencia en vacunas, sino que fue la baja cobertura que tuvieron los servicios de salud al desaparecer las ONGs que daban extensión de cobertura. Los riesgos en salud son sin precedentes, según analistas. Representa un bolsón de población que es vulnerable a poder padecer de este tipo de problemas de salud, que en casos como por ejemplo el de la sarampión ya eran temas que prácticamente están erradicados en el país. Claro que podría ser una amenaza latente. La cartera asegura que no fue necesario pedir una ampliación de crédito a la Organización Panamericana de la Salud, pues lo que no había era insumos como jeringas y algodón, pero las vacunas sí las tienen. Telediario, Información Actual. Empresarios se muestran de acuerdo con la propuesta de declarar un estado de calamidad en salud pública, siempre y cuando se ejecuten los fondos de forma transparente. Muchos de los miembros de la Cámara son proveedores del sistema de salud en Guatemala y se ve un desorden, una falta de recursos, una falta de una política nacional que verdaderamente permita darle acceso a la salud de la población guatemalteca. Creemos nosotros que esa podría ser una medida adecuada siempre y cuando se haga con transparencia, porque recordemos que en años anteriores o en ocasiones anteriores pues se han utilizado estas medidas pues para evitar los controles de la ley de contrataciones y la fiscalización en la asignación de recursos. Si usted es uno de los miles de guatemaltecos que cada mañana lucha para llegar a sus labores sobreviviendo al congestionamiento vehicular, le adelantamos que el miércoles pasado mañana le toca salir un poco más temprano. Las organizaciones campesinas de Codeca y CENOC han anunciado que saldrán a las calles de la ciudad desde las 7 de la mañana. Los puntos de reunión serán el Obelisco, kilómetro 4, ruta al Atlántico, el Trébol y la conexión del periférico Calzada Roosevelt. Entre las peticiones destaca
que se mejore la calidad de vida en el campo con salarios dignos, que se nacionalice la energía eléctrica y que se abastezcan los hospitales y que se cree un subsidio para los campesinos de 300 millones de quetzales. En otro tema, el Registro Nacional de Personas, RENAP, está licitando tarjetas para el documento personal de identificación. El Registro Nacional de las Personas necesita adjudicar la compra de 2,5 millones de tarjetas para DPI en un plazo de 3 años. Sin embargo, aunque ya van más de 4 procesos de apertura de plicas, aún no se ha logrado adjudicar la compra por un monto menor a $10 millones. Desde hace un año se está trabajando en un plan de transición en el cual se ha presentado al directorio las múltiples opciones que hay. De no lograr obtener una oferta conveniente para el RENAP, la institución solo tendrá documentos para emitir hasta dentro de un par de semanas. O sea, llevamos 11.470.000 DPIs impresos, de los 11,5 millones que están contratados. Emitimos mensualmente en promedio 80.000, o sea que los 30.000 son esta semana. Según analistas, el no poder adjudicar la compra se debe al temor de los representantes del directorio del RENAP por cometer alguna ilegalidad. Temores de cómo hacerlo, etcétera, pero para eso ahí están los directivos. Que en el caso de que se demore, ese carnet está impidiendo el acceso a la ciudadanía a miles de jóvenes guatemaltecos. Solamente 2 empresas presentaron su propuesta, Datalogic System S.A. por 34 millones de quetzales y PBS Guatemala por 46.875.000 quetzales. Telediario, información actual. Esta mañana fue impactada, horas de caos vehicular y desesperación. Trébol de Vistahermosa. Es correcto, Vanessa, todo por un accidente múltiple ocurrido en la mañana. Parece en imágenes de película, vea usted. Un aparatoso accidente vehicular en el kilómetro 7, carretera El Salvador, en el Trébol de Vistahermosa, demostró que la realidad muchas veces supera la ficción. Y es que debido a fallas mecánicas en los frenos, un vehículo de transporte pesado perdió el control y colisionó con un vehículo particular y un camión pequeño, lo que a su vez colisionaron con otros 2 vehículos más, provocando una peliculesca imagen de unos vehículos encima de otros. En el percance se reportaron al menos 3 personas heridas, 2 de las cuales ameritaron ser trasladadas a un centro asistencial de la zona 15. Una de ellas, una mujer de 39 años con 8 meses de gestación, identificada como María Isabel de León. Además, otro de los afectados, Marcos Hernández, debió ser rescatado dentro de los hierros retorcidos. Fuerte congestionamiento vehicular se reportó en el lugar durante varias horas mientras los vehículos involucrados eran retirados. Telediario, información actual. Y en las próximas horas se podría capturar al piloto que protagonizó el accidente en zona 15, quien se dio a la fuga y ahora es buscado por las autoridades. Que ya tenemos nosotros la base de datos de las unidades de carga pesada con los pilotos que manejan estas unidades, y será en las próximas horas donde sepamos el nombre del piloto que se dio a la fuga y asimismo pues pasarlo al MP para que ellos ya hagan el tema judicial, que es el que ellos proceden a hacer la captura de esta persona. Los inspectores andan haciendo las averiguaciones del código de este transporte de carga para nosotros verificar qué empresa es, el piloto, qué licencia es la que tiene, y asimismo pues pasarle toda esta información al Ministerio Público, ya que el piloto se dio a la fuga. En lo que va del año, la Dirección General de Transporte contabiliza un total de 9 accidentes de tránsito que han sido protagonizados por vehículos de transporte pesado. De acuerdo con el dato proporcionado, en estos percances, al menos 6 personas han resultado heridas y el más reciente dejó 2 personas fallecidas. Ante ello, continúan los operativos en principales carreteras donde se tienen antecedentes de colisiones por vehículos de carga pesada.
9 accidentes por tránsito pesado, 6 heridos, 2 fallecidos. Ese es el saldo que se contabiliza a la fecha en este año 2016. Cambiando ahora de tema, el alcalde capitalino Álvaro Arzú dio el banderazo de salida en la tradicional Caravana del Sol. Ya es un evento de gran notoriedad a nivel internacional y lo que hace grandes los países es precisamente hacer voltear los ojos de la comunidad internacional con cosas positivas, no solo con cosas negativas. Y nos presentan a Guatemala como un país violento, etcétera, etcétera. Y este tipo de eventos demuestran todo lo contrario, de que somos un país pacífico, deportista, positivo, creativo, trabajador, disciplinado hasta cierto punto. Y que, bueno, pues es totalmente diferente a lo que nos tratan de visualizar o fisonomizar en el exterior. Nosotros estamos mandando motos BRIM con asistentes médicos para cualquier eventualidad y lógicamente pues esto tiene que estar acompañado con la responsabilidad de todos los motoristas que muchas veces llevan niños, hasta perros van, ¿verdad? O sea que les pido mucho cuidado. La pura verdad es que da una libertad de movimiento, de espíritu, de entusiasmo. La motocicleta es increíble. Seguimos con más noticias. El exalcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, y su sobrina fueron enviados a prisión. Ambos son investigados en el caso Vivienda Digna. Pues mal, ¿verdad? Mal. Hay que ser testiga la población de lo que hemos hecho en nuestra comunidad, pero así es la vida y tenemos que darle para adelante. Aunque Arnoldo Medrano considera que hizo un buen trabajo en la municipalidad de Chinautla, el representante de esta judicatura ordenó que sea ligado a proceso. Mientras tanto, por segunda ocasión, Medrano pisará el preventivo de la zona 18 mientras es investigado. Y esto por supuesta anomalía en el proyecto de vivienda digna, donde se ofreció a la población de Chinautla una casa, pero fue únicamente una galera, según el Ministerio Público. Por ello investigará no solo a Arnoldo Medrano, sino también a su sobrina Manuela Osorio. En el desarrollo del referido proyecto por un monto de 3.189.537 quetzales en concepto de materiales que no fueron utilizados e instalados en cada vivienda digna. Y aunque la defensa del tío y sobrina argumentó que hubo buena fe para entregarse a las autoridades, el juez no fue convencido. La prisión preventiva, tanto de la señora Manuela Victoria Osorio Único Pedido como el señor Edgar Arnoldo Medrano Menéndez, debiendo ser remitido para el señor Medrano Menéndez al centro de detención de la zona 18, a efectos de que cumple la misma, para la misma manera doña Manuela Victoria Osorio al centro de detención preventiva de la zona 18. Según las pesquisas, para este proyecto se tenían destinados 10 millones de quetzales, pero se sustrajeron de forma ilícita 3.1 millones de quetzales. La investigación no solo es en contra de ellos, ya que 3 personas más fueron ligadas a proceso, con la diferencia que estarán fuera de la cárcel. Telediario, información actual. Fue suspendido el juicio contra Oscar Celada y Javier Mendizábal, señalados en el caso Sica Visa. Esto porque el expediente permanece en la Corte de Constitucionalidad y no ha sido trasladado al Tribunal C de mayor riesgo. Había una resolución que atender por instrucciones de la Corte de Constitucionalidad. ¿Ya? Entonces envió el expediente para allá. ¿Ya? Luego, como que no se resolvió en su totalidad, al regresar el juez B, Miguel Ángel Gálvez, requirió también el expediente, pero como ya estaba en el A, entonces solo les informamos que lo podía requerir a ese juzgado. Entonces, luego de ello, la Corte de Constitucionalidad requirió el expediente. Y de regreso a Guatemala le informamos que la falta de transporte afecta a los vecinos de Misco. Será Adrián Soto quien nos amplíe la información a través de la unidad móvil. Adelante, Adrián. Compañeros del estudio, buenas noches. Extendemos nuestro saludo también a los amables televidentes que a esta hora sintonizan Telediario.
Y es que queremos comentarles que con el equipo de la unidad móvil estamos haciendo un recorrido sobre principales paradas de autobús que precisamente se dirigen hacia el municipio de Misco. Y es que como podemos observar en estos momentos hay fuerte aglomeración de personas que están buscando la forma de llegar a sus viviendas. Esto debido a la ausencia del transporte público, sobre todo en las rutas 10 y 11 que de Misco se conducen hacia el centro de la ciudad y viceversa. Y es que pues esto se da a raíz de un ataque armado en donde fallece un piloto el pasado miércoles y como consecuencia se tienen ya 5 días de no contar con este servicio de transporte acá por este sector. No obstante ello, pues hoy precisamente hace breves minutos finalizó una reunión entre transportistas, pilotos y el alcalde municipal de Misco, con quienes lograron establecer soluciones, y es que a partir de mañana el servicio de transporte público en las rutas mencionadas, es decir la 10 y la 11, se restablecerá debido a que se contará con un despliegue policial que ha sido ofrecido por el director de la Policía Nacional Civil para que estas rutas puedan hacer los recorridos correspondientes y no afectar a la población, que dicho sea de paso ha estado pagando entre 5 o 10 quetzales diarios para movilizarse a sus diferentes destinos. Es importante mencionar también que los grupos de pandilleros estaban exigiendo 125 quetzales semanales por unidad de transporte. Asimismo también estaban solicitando de entrada 10,000 quetzales para poder empezar a funcionar. Sin embargo, esto ya ha quedado solucionado y se espera mañana que a partir de las 4 de la mañana el servicio se restablezca. Compañeros, este es mi reporte. Continuamos con ustedes en el estudio con más información. Muy buenas noches. Buenas noches, Adrián, y gracias por el detalle de la noticia. Se espera entonces que a partir de mañana se pueda regularizar el servicio de transporte allá en Misco. Por lo pronto vamos a una pausa comercial y en breve seguimos con más. Seguimos con más noticias en Telediario. Varias plazas fantasma fueron localizadas en el Ministerio de Comunicaciones. Y una auditoría, Vanessa, permitió evidenciar las anomalías en esta institución. Al momento de la auditoría se verificó que no todo el personal del Ministerio de Comunicaciones estaba en su puesto, rescindiendo 38 contratos, 19 por considerar que las plazas eran innecesarias y 19 más por plazas fantasmas en el propio despacho superior, lo que se considera un personal de confianza del exministro Víctor Corado. De estas 38 plazas, al menos la mitad no encontramos al personal ni en puestos de trabajo, ni tampoco encontramos reportes de asesoría que justificaran sus trabajos y por eso se rescindieron inmediatamente. Por estas plazas el ministerio habría pagado entre 8,000 y 22,000 quetzales mensuales, ya que en la planilla se considera un puesto alto, aún sin determinar si fueron contratados en la gestión del presidente Pérez o del presidente Maldonado. El renglón 029 son asesorías, ¿verdad? Entonces son asesores. Encontramos gente que también trabaja en el ministerio con características de un renglón 022, pero están asignados a un 029. Mientras continúan las auditorías, las autoridades no descartan trasladar los casos a la Contraloría o Ministerio Público para que se determine la responsabilidad de sus antecesores. Telediario, información actual. Diputados buscarán que las reformas a la ley orgánica del Congreso cobren inmediata vigencia al continuar la masiva renuncia de diputados. Varios bloques encabezados por la UNE propondrán este martes una moción para agilizar la vigencia de las reformas a la ley orgánica del Congreso, aprobada la semana pasada. Con ello se busca que se aplique inmediatamente y quede sin efecto los 30 días que se daban para una especie de reacomodo. La ley del Congreso pues castiga fuertemente a los diputados independientes y ellos lo que están buscando es evitar estar en esa situación y integrar a un bloque legislativo para poder tener pues una participación y un desempeño legislativo. Este anuncio se hace luego que el bloque oficial admitiera que recibirán a más diputados. Hoy abrimos las puertas y estamos abriendo las puertas para cada diputado que quiera hacer un cambio por nuestra nación y que quiera integrarse a nuestro grupo. No hemos hecho ninguna propuesta espuria como se nos está acusando. Aunque se menciona que la bancada podrían llegar hasta 30 legisladores en los próximos días, de momento se confirma la recepción de 8, quienes renunciaron a sus bloques entre jueves y viernes pasado. No lo queríamos hacer. Sin embargo, la mecánica parlamentaria que se ha dado en los últimos días nos ha obligado a abrir las puertas del Frente de Convergencia Nacional, del partido político, para poder estar. Esta decisión fue una decisión parlamentaria y política.
En las últimas renuncias de diputados, algunos bloques como la UNE no descartan denunciar los hechos ante el Ministerio Público por posibles delitos como el tráfico de influencias. Telediario, información actual. En otro tema, el camino quedó libre para la extradición de Brian Jiménez a los Estados Unidos. Esto luego que una sala de femicidio no amparara a 3 exjugadores. La Sala de Apelaciones de Femicidio no amparó de forma provisional a 3 exjugadores de fútbol que buscaban detener la extradición del expresidente de la FEDEFUT, Brian Jiménez, quien es requerido en Estados Unidos por supuesta corrupción en la FIFA. Guillermo Ramírez, Johnny Flores y Gustavo Cabrera pretenden que Jiménez sea procesado legalmente acá en Guatemala por supuestamente haber intervenido en un proceso judicial en su contra que los dejó fuera de las canchas deportivas de por vida. Según la defensa de los deportistas, ellos apelarán este fallo para detener el traslado de Jiménez que se tenía contemplado sería para esta semana. Telediario, información actual. Seguimos con la información aquí en Telediario. Ante la visita del Papa Francisco a México, la embajada de ese país en Guatemala solicita a la población guatemalteca que por favor no se deje engañar. Y es que hay personas que intentan hacer cobros no autorizados y aseguran que brindarán un lugar donde poder ver al sumo pontífice. Alrededor de 120 visas diarias emite la Embajada de México durante estas últimas semanas. El aumento se debe a que muchos guatemaltecos viajarán el próximo viernes para estar presentes el fin de semana en las actividades donde participará el Papa Francisco. Que tienen que contar con una visa mexicana o con una tarjeta de visitante regional. Me explico, con la visa mexicana, los ciudadanos guatemaltecos tienen la opción de transitar por todo el territorio mexicano. En el caso de la visa regional, nada más se puede visitar los estados fronterizos con Centroamérica, en este caso Guatemala, Belice, que serían los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco y Quintana Roo. Autoridades mexicanas han logrado determinar engaños de personas inescrupulosas que buscan agenciarse de dinero, ofreciendo un espacio para poder ver al Papa. Por eso ofrecen estas recomendaciones. Entrada a todos los eventos donde va a participar el Papa Francisco son absolutamente gratuitos y estos boletos cuentan con medidas de seguridad para evitar su falsificación, por lo que nosotros recomendamos a los ciudadanos guatemaltecos que no se dejen engañar. Recuerde que si viaja a México desde Guatemala en automóvil particular, arrendado o a nombre de una empresa, es necesario tramitar el permiso de importación temporal en la aduana del Servicio de Administración Tributaria de México, ubicado en el Paso Fronterizo. Telediario, información actual. No olvide esta noche abrigarse muy bien. Nosotros nos despedimos, pero le esperamos mañana a la misma hora. Pásela bien, nos vemos.